ético, por medio del cual nuestra sociedad quiere rendir un sencillo y significativo homenaje a nuestros maestros. A este respecto, al decir del pensador, José Morales, maestro y discípulo son un binario universal que recorre como un hilo de fuego la entera historia de la humanidad. No hay comunidad, tradición religiosa, disciplina o artesanía que no tenga sus maestros y sus discípulos. El conocimiento y las artes son transmisión, y en el progreso de cualquier tipo está presente el pasado. Los maestros protegen y, en cierto modo, imponen la memoria de generaciones anteriores. Proteger, cuidar, reconocer, agradecer a nuestros maestros es no solo un imperativo ético, sino que nos vuelve más humanos y encarnados en esta tierra a la que tanto amamos. Bienvenidos, pues, salud, apreciados maestros. Muchas gracias, Teresa. Muy interesante la introducción. Este vínculo entre el maestro, los estudiantes, o más directamente el maestro y discípulo, constituye un verdadero honor para la Sociedad Paraguaya de Filosofía tener esta oportunidad para hacer un homenaje y para ingresar a los miembros en calidad de honorarios, y esto en función de su trayectoria y de su aporte a la filosofía. Así que muchos saludos, profesor Fernando Telechea, profesor Juan Andrés Cardoso, profesor José Brun, profesor Juan Manuel Marcos. Estamos verdaderamente honrados de tenerlos aquí para hacer este homenaje, para recordar momentos, para repasar un poco su historia. Y bueno, en representación del presidente de la Sociedad Paraguaya de Filosofía, el doctor Jorge Benítez, que no puede estar presente en este momento, vamos a dejar a uno de los secretarios académicos, a Cristian Andino, para que diga unas breves palabras y enseguida seguimos con la dinámica del evento. Por favor, Cristian, adelante. Muy buenas tardes, soy Cristian Andino, también parte de esta Sociedad Paraguaya de Filosofía que se quiere reestructurar. Es para mí un gusto poder saludarles, especialmente a nuestros queridos maestros, empezando por el querido José Brun, el maestro Juan Andrés Cardoso, Fernando Telechea y por supuesto nuestro querido rector de Uninorte, Juan Manuel Marcos, que está también por ahí. Recordarle a Anselmo Ayala, que es también parte de nuestros recuerdos, nuestras memorias y nuestras clases, y nuestros debates, nuestros aportes filosóficos al país. Para nosotros es un agrado que por un lado estén con nosotros nuestros maestros aquí y que también nos acompañemos otros maestros como Gabriel Insaurralde, de la propia Teresa del Pilar. Le veo aquí a Neri Peña, a José Manuel Silvero, a Luis Ayala, está Víctor, colegas de la UCA, de la Católica, de la UNA, es decir, nos juntamos de los dos ISEF, ¿verdad? Nos juntamos un poco los que amamos la filosofía y los que consideramos que esta actividad siempre necesita del sendero, del camino de los maestros, ¿verdad? Si hay una actividad que está marcada precisamente en la necesidad de que nos abran caminos para poder transitar e invitar a otros, es la filosofía. Así que es para nosotros un gusto y un honor que puedan acompañarnos esta noche. Así que seguiremos un poco el guión para no detenernos tanto. Así que César, muy amable de tu parte y seguimos con lo que nos resta en esta noche. Muchas gracias. Bien, gracias a ti, Cristian. Yo le voy a explicar un poco la dinámica del evento. Vamos a tener, ¿verdad?, enseguida un momento donde alumnos y en general, ¿verdad?, estudiantes, discípulos de los maestros se van a referir justamente a la trayectoria, a la obra de los profesores honoríficos. Después tenemos, ¿verdad?, un momento donde también queremos darle la palabra a todos, ¿verdad?, los amantes de la filosofía
que están presentes y que Está quieran saliendo decir algo. entrecortado, César, entrecortado sale. Ah, perdón. A ver, ojalá ahí Sale pueda mejorar. entrecortado. ¿Mm? Sí. Yo escucho bien. Escucho bien, yo escucho bien. Ah, bueno. Escucho bien. Vamos a tener Escucho bien también algunos... yo. ¿Sí? Bien. Vamos a tener algunos problemas tal vez, Teresa, porque estamos acá en Paraguay con un clima que está un poco inestable. Así que, como siempre, en este formato virtual nos vamos a armar de paciencia, de modo de seguir, ¿verdad?, el protocolo, claro. por así decirlo. Así. Pues bien, en este momento que les decía, que le acabo de decir, también vamos a dar la palabra para aquellos que quieran intervenir, que quieran decir algo respecto de los profesores homenajeados, pero antes de ello, también, por supuesto, vamos a escuchar a los miembros honoríficos. Les voy a pedir, ¿verdad?, que nos dirijan algunas palabras, alguna rememoranza, ¿verdad? Y en fin, todo lo que ustedes juzguen conveniente de decir. Entonces, para ir, ¿verdad?, a este cuarto momento, yo les voy a comentar las personas que van a intervenir y que van a hablar, por supuesto, de los miembros honoríficos. Va a intervenir en primer término Robert León Hellman. ¿Qué tal, Robert? Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica, mantiene una prolífica producción ensayística combinada con su pasión por las composiciones musicales. También tenemos a Cristian Andino, a quien ya escuchamos, nos dio algunas palabras. Él es licenciado en Filosofía por el ISEF y la Universidad Católica, magíster en Ciencia Política por la Dirección de Posgrado y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Asunción, y actual director ejecutivo del Centro de Investigaciones en Filosofías y Ciencias Humanas, CIF. Tenemos a nuestra vicepresidenta, la doctora Teresa del Pilar Ríos. Es, por supuesto, doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, vicepresidenta de la SOFIL y vicedecana de la Facultad de Estudios de Posgrado de la Universidad del Norte. Y la profesora Rosa Rivarola, que es analista de sistemas informáticos, egresada de la Universidad Católica, y magíster en Ciencias de la Educación con énfasis en investigación socioeducativa por la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con más de 23 años de experiencia en el ámbito de la tecnología educativa, consultora internacional y coordinadora de tutores virtuales de la Universidad del Norte. Pues bien, ellos van a ser los ponentes que van a dirigir unas palabras, ¿verdad?, respecto de los profesores. ¿Qué tal, Robert? Comenzamos contigo. Te escuchamos. Bueno, ¿se me escucha ahí? Perfecto. Bueno, un saludo antes que nada para todos, especialmente para el profesor José Brun, el profesor Fernando Telechea Yampey, el profesor Andrés Cardoso, el profesor Juan Manuel Marcos. También invitamos, por supuesto, al profesor José Brun, Anselmo Ayala, pero por motivos de salud no pudo estar con nosotros anoche. Y hace unos días lo visitamos al profesor Anselmo, al profesor Luis Ayala, y le informamos que estamos recordándolo en estos días. Entonces, lo que vamos a hacer es aludir un poco al significado, especialmente al significado de la obra y de las ideas de Anselmo Ayala y Fernando Telechea Yampey en el contexto de la historia de la filosofía en el Paraguay. Queremos ampliar un poco eso, podríamos decir también en el contexto de la cultura paraguaya. Anselmo Ayala nació en 1940. Licenciado en filosofía, estudió también en Alemania, en Estados Unidos y en Chile. Enseñó en la Universidad Nacional de Asunción y también en las filiales del interior y también en la Universidad Católica.
cuanto a sus publicaciones, hay una variada serie de publicaciones de Anselmo, tanto en el campo de la filosofía como en el campo de la historia. Pero su enseñanza filosófica más relevante, nos parece, expresaba en su clase, donde desplegaba un aire enigmático a través de un discurso que se orientaba hacia los orígenes del pensamiento y la acción. Sus clases de estética estaban direccionadas por la obra de Eduardo Estrada. Estética, el título de la obra. En filosofía de la historia utilizaba un texto de unas 10 páginas elaborado por él mismo, donde era posible distinguir ideas de Eduardo Schuré o Mircea Eliade. También recurría a esquemas de García Venturini. Junto a José Brum, Juan Andrés Cardoso y Fernando Telechea Yampey, mantiene vivo el influjo de los grandes maestros paraguayos de la filosofía como Adriano Irala Burgos, Secundino Núñez o Juan Santiago Dávalos. En sus clases, un poco como hacía Secundino, se sentaba y empezaba a deshilar largas reflexiones, solo entrecortadas por sucesivas preguntas que hacía a los estudiantes. La imagen del sabio que con soltura y calmada voz escudriña los vericuetos de la vida del hombre y de su historia permanece en la memoria de quienes aprendimos filosofía junto a él. Su discurso posee un tono esotérico que hace de su enseñanza no solo una experiencia cognitiva, sino también emotiva y en ocasiones hasta estética. Como se da con José Brum, posee una aura de maestro socrático que enseña antes con el talante y la presencia que con la escritura. Pero con una diferencia. Ahí donde Brum muestra una precisión, Anselmo muestra un enigma, una pregunta que abordar. Dentro del marco de la filosofía académica paraguaya, como el mismo Anselmo solía apuntar, recibió el fuerte influjo de Adriano Irala Burgos, es decir, de una corriente de ideas fenomenológica, personalista, neoescolástica y existencialista. Sin embargo, en sus clases parecía seguir una línea de ideas neorrománticas, que en Paraguay se inició con el trabajo de Viriato Díaz Pérez, continuó con Natalicio González y Bacón Duarte Prado, y nos parece que desembocó en las ideas, en la enseñanza de Anselmo Ayala. El discurso de Anselmo, cuando se refería al pensamiento alemán, se centraba en Herder, Fichte, Goethe, Nietzsche o Spengler, ya sea en sus clases de estética o de filosofía de la historia. Fernando Telechea Yampey nació en 1952, licenciado en filosofía, magíster en filosofía de la ciencia, doctor en filosofía por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, miembro del Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Plata, Argentina, miembro del realismo constructivo de la nueva escuela de Viena, fundada por Fritz Wallner, de la Universidad de Viena. Las principales publicaciones de Fernando Telechea Yampey son La filosofía como reflexión sobre el hombre
y la ciencia. Y pensar hoy desde Wittgenstein hasta la filosofía latinoamericana. Como lo indica el título de una de las obras de Telechea, los ejes de sus reflexiones son el hombre y la ciencia. Piensa en torno al concepto de filosofía, la libertad y la amistad. Somete a crítica al postmodernismo y al relativismo. Y propone un diálogo con los grandes autores de la historia de la filosofía. En sus ideas puede notarse la influencia de Adriano Iraláburgos, en particular en lo que hace a su concepción del hombre. En su adolescencia empezó a leer a Descartes, Pascal y Schopenhauer, datos que de alguna manera nos revelan su talante intelectual. En el año 1995 alentó junto a José Brun la celebración de los llamados conviviums de filosofía, encuentros entre estudiantes, docentes y público en general, en donde se rinde culto al pensamiento y a la amistad. El amor ágape, temática tratada por Telechea en una de sus obras. En sus pensamientos se notan las influencias de la hermenéutica de Gadamer y Ricoeur, la epistemología de Bachelard, Popper, de ideas de Edmund Husserl, Ortega y Gasset, Max Scheler, Abagnano y Zubiri, y del pensamiento cristiano en general. Estudió Ortega y Gasset junto a Julián Marías, la influencia de Dilthey en Ortega, haciendo posible así una conexión directa entre la Escuela de Madrid y el pensamiento paraguayo. Cuando se refiere a la filosofía, nos dice Telechea, abrimos comillas, de una manera general podríamos decir que pensar es volver hacia el origen del pensamiento. Cerramos comillas. Podemos notar en esta afirmación las influencias de un Heidegger o un Gadamer, ideas que marcaban también una actitud frente al pensamiento postmoderno, al que calificaba a veces como moda intelectual, y al que siempre respondía con el lema volver a los griegos. En la introducción de uno de sus trabajos, Telechea quiere clarificar en qué consiste el papel de la filosofía en medio de un mundo sumido en una crisis de valores, en donde los saberes humanísticos poseen un espacio cada vez más reducido. Cuando Telechea estudia a Ortega, dedica varias páginas al estudio del filósofo español y lo conecta con el pensamiento latinoamericano e implícitamente también con el pensamiento paraguayo. Al respecto nos dice, abro comillas, Ortega ha repensado la tradición filosófica y el pensamiento de su época. La consecuencia de este repensar fue la inserción de sus ideas en ese conjunto del pensamiento occidental para ponerlo al servicio de las circunstancias hispanoamericanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Fue una panorámica bastante detallada y además esto nos permite, ¿verdad?, ubicarnos en el legado que están dejando los profesores. Bueno, a continuación vamos a dejar al magíster Cristian Andino, que también se referirá a la obra de nuestros socios honoríficos. Cristian, te cedemos la palabra. Gracias, César, muy amable. Bueno, continuando en este evento, la idea es que podamos resumir brevemente el perfil académico
en este caso, nuestros maestros José Brun y posteriormente Juan Andrés Cardoso. Al respecto debemos decir inicialmente, bueno, con todos los maestros en realidad me une un cariño y un afecto muy especial, tanto por haberlos tenido en clase, en aula, o por haberlos leído desde muy joven incluso, en diversos espacios, fundamentalmente en sus columnas en la prensa. Y con el profe Brun hemos dado clases hasta hace muy poquito tiempo. Realmente nos encontró la pandemia dando todavía clases y a partir de allí dejamos las aulas presenciales. Al respecto debemos decir que el profe José Brun Ayala nació en 1940, es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en Filosofía por la Pontificia Universidad de Salamanca. Ha sido profesor de Historia de la Filosofía, Metafísica, Lógica y Teoría del Conocimiento en el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos, ISEF, y también en el Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos, ISEF de los Salesianos, por mucho tiempo en ambas instituciones. También ha sido encargado de cátedra en la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, también por muchísimos años, pero su tiempo más fuerte, por así decirlo, su actividad más fuerte la ejerció en la Universidad Católica hasta su jubilación. Y algunas de sus cátedras entre el curso probatorio de ingreso, la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas y el Instituto Superior de Teología pueden mencionarse lógica simbólica, antropología filosófica, cosmología, metafísica, teodicea. También fue director del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica entre los años 1990 a 1992 y de 1997 al 2007, año precisamente de su jubilación. Fue coordinador del área de Antropología Filosófica entre los años 1983 y 1985 y 1994 y 1995. Fue vicedirector del Instituto Superior de Teología entre los años 1989 y 1994, y miembro del Consejo Superior del Instituto Superior de Teología de 1989 a 1997. Bueno, en términos generales, si se nos permite esta breve interpretación, podríamos decir o situar, ¿verdad? Atendiendo que todas estas interpretaciones siempre están en constante revisión y los profes mismos pueden discutirnos aquí en breve cuando les cedamos la palabra, ¿verdad? Diríamos que fue discípulo del filósofo español José Luis Aranguren, hombre concentrado prácticamente por entero en la enseñanza, destacándose por ser un gran expositor de los fundamentos de las principales disciplinas filosóficas. Siempre repetía el profe Brun en la mayoría de sus clases que no hay que dar nada por conocido. Si bien escribió poco, aparte de sus trabajos para títulos de grado y las presentaciones, ponencias que realizaba, que siempre compartía con sus estudiantes en diversos espacios, como precisamente nos dice Robert Leon Hellman, Brun es para nosotros una especie de Sócrates que nos enseña más con el ejemplo antes que con la escritura, con la palabra vivida antes que con la teoría sofisticada. Como decíamos, su presencia en los convivios de filosofía de la Universidad Católica, las semanas o las primaveras filosóficas en el ISEF, estaban marcadas siempre por la declaración cuasi socrática de que él decía, se consideraba un necio, del latín nescire, alguien que no sabe y por lo cual cada vez que hablaba ante el auditorio lo hacía desde su interminable deseo de seguir aprendiendo. Bien, en una sociedad que mide todo lo que existe por medio de su utilidad práctica, en donde prima siempre lo utilitario, los resultados tangibles, la acumulación de capital, la elevación de la imagen social, el profe Brun nos invita, fundamentalmente en los últimos años, a ir en pos de lo que el propio Robert Leon Hellman considera el pensamiento inútil, ir en pos del pensamiento inútil. Una respuesta irónica y por supuesto magistral, por medio del cual el maestro Brun nos invita a filosofar contra todo estereotipo positivista. Se direccionan precisamente sus últimos despliegues de pensamiento en torno a una filosofía de lo que él llama una filosofía de la lentitud. Es decir, frente a la marea de rapidez e hiperactividad propia del mundo en el que vivimos, Brun nos invita a preguntarnos y a ir en torno a esto que llama la lentitud como filosofía,
Es decir, parar un poco la carrera de nuestras vidas y plantearnos preguntas radicales en torno a nuestra propia existencia. Entre ellas, por ejemplo, las clásicas preguntas de la filosofía que pueden cobrar sentido hoy en día, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos con tanta premura y agitación? Por otro lado, brevemente compartir con ustedes el perfil de nuestro maestro Juan Andrés Cardoso, con quien decía nos encontrábamos en sus escritos, en los periódicos en principio, y después compartimos aulas en posgrado, y ha sido también para nosotros un gran aporte en términos de reflexivos, en términos de acercarnos a la bibliografía de los más grandes intelectuales. Y debemos decir que es egresado de la carrera de Derecho, Filosofía y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Asunción, cursada en los años 1961 a 1967, en un posgrado en Epistemología en la Universidad de Salvador de Buenos Aires, posgrados en Filosofía en la Universidad Libre de Berlín, Ciencias Políticas en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Sociología del Conocimiento en la Facultad de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Filosofía de la Ciencia en la Universidad de la Sorbona. Son semestres que el profe Cardoso cursó en esas instituciones, y numerosos seminarios sobre filosofía de la historia, ciencia, ideología y pensamiento latinoamericano en universidades como la de Buenos Aires, la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, etc., desde los años 1973 hasta el 2001. El profe Juan Andrés ha sido encargado de cátedra en programas de posgrado de la Dirección de Posgrado y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Asunción, de la Universidad Nacional del Este, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, UNA, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Algunas de sus cátedras pueden mencionarse: Introducción a la Ciencia Política, Teoría de las Ideologías, Deontología, la Investigación Científica, Teoría del Estado, Epistemología y Sociología del Conocimiento. Ha sido embajador paraguayo ante el gobierno de Chile entre los años 2003 y 2008, y desde el 2017 hasta la actualidad es director general de la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre algunas de sus publicaciones podemos destacar el libro La razón como alternativa histórica, por ejemplo, y El Estado autoritario, y numerosos ensayos, entre los que podíamos mencionar Comunicación para la Democracia, un análisis y teoría comunicativa desde Paraguay, publicada en Barcelona, La reforma del Estado y la sociedad civil, del 2000, El problema de la ciencia en América Latina, 2002, Universidad, una imprescindible reforma, 2002, Filosofía y conocimiento científico, publicación de la UNESCO, el 2003, La cultura como un proceso de no apropiación hacia nuevas políticas culturales, en el primer Simposio Internacional Centro Cultural de la República, 2008, artículos como Paraguay, una mirada hacia el futuro, en una revista alemana, innumerables artículos periodísticos en el correo semanal del diario Última Hora, hasta el 2018. Es decir, podríamos decir en términos generales que Juan Andrés es continuador del camino abierto, como ya bien lo mencionó Robert León Hellman al referirse a la obra de Fernando Telechea y Anselmo Ayala, ¿verdad? De los grandes maestros como Juan Santiago Dávalos, Laureano Pelayo García, Adriano Irala Burgos y otros, ¿verdad? Recibió influjos de los clásicos pensadores modernos como Kant, Hegel, pasando por Marx, hasta llegar al neomarxismo de los frankfurtianos, por Heidegger y Adorno, pero sobre todo Habermas, el existencialismo de Sartre o el estructuralismo de Althusser, entre otros pensadores y corrientes. Entre las constantes cuestiones tratadas en sus escritos se encuentran la ciencia, la filosofía, la cotidianeidad, la justicia, la transformación social, o la cuestión social, nos diría Juan Andrés, la libertad, la identidad y otros numerosos temas. Como maestro de las nuevas generaciones, su insistencia recae en esto que nos insiste mucho, nos insistió y nos sigue insistiendo Juan Andrés, la necesidad de elevarnos al concepto y apuntalar la crítica. En ese sentido, plantea la necesidad de impulsar el cambio social y cultural en el Paraguay a través de la crítica. Expresa en este sentido un pensamiento progresista, una especie de neoilustración, dirá Robert León Hellman al respecto, que adhiere a la idea de que tendremos futuro en la medida en que podemos superarnos y escalar niveles de existencia cada vez más compatibles con los ideales de la civilización, de cultura y de bienestar. Fin de cita. Bueno, ha sido un poco una breve síntesis de los aportes y el recorrido intelectual
de nuestros queridos maestros Juan Andrés Cardoso y José Brum. Contigo, César, para continuar. Muchas gracias, Cristian. Un panorama muy detallado. Además, de a poco vamos contemplando el devenir de la historia de la filosofía en el Paraguay. Te quería así acotar que desde el ISEF hay un equipo que está organizando una serie de legados, ¿verdad?, que va a dejar el profesor Brum. Así que vamos a subsanar eso de que haya pocos escritos, ¿verdad?, del profesor Brum, y ya luego van a salir. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Teresa del Pilar y a la profesora Rosa Rivarola, quienes respectivamente se van a referir a nuestro socio honorario Juan Manuel Marcos. Teresa, te dejo la palabra. Muchas gracias, César. Muy bien. En realidad me hubiese gustado hablar de cada uno de los maestros. Fui alumna, tuve el privilegio, el gusto y el honor de ser alumna del profesor Fernando Telechea, del profesor José Brum, de Anselmo Ayala. Al profesor Juan Ramón Cardoso también le tengo un gran aprecio y admiración como colega. He leído muchos de sus escritos por el diario, ¿verdad?, a través de las redes, también nos une. Y con el doctor Juan Manuel Marcos, con quien tengo el gusto y el privilegio de trabajar ya unos 6 años, maestro, amigo, jefe, con el que he aprendido y sigo aprendiendo intensivamente. Así es que me cupo el gusto y el honor de poder hablar brevemente de su trayectoria. En cuanto a sus estudios, es egresado y presidente de la Academia Literaria del Colegio San José de Asunción y graduado en Filosofía como mejor egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, España, y en Letras por la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Cursó estudios postdoctorales en las Yale, Harvard, Estados Unidos. También ha ejercido la docencia en el nivel primario, secundario y universitario, de grado y posgrado en los colegios San José, Teresiano, Dante Alighieri y Nacional Juan Ramón Dálquez de Asunción y Retamar de Madrid, y en las universidades paraguayas, Nacional, Católica y del Norte, así como en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, ex Colegio Nacional de Guerra del Ministerio de Defensa Nacional. En los Estados Unidos ganó 6 concursos de y ejerció como titular en la Universidad de California, Los Ángeles, en Oklahoma, Estados Unidos. Es fundador y rector de la Universidad del Norte. En cuanto a sus publicaciones, ha presentado centenares de ponencias arbitradas y conferencias por invitación en las mejores universidades de las Américas, Europa y Asia. Ha publicado más de 70 monografías por concurso en las revistas académicas y las actas selectas más prestigiosas del mundo, y como autor, coautor, editor, coeditor de más de 40 volúmenes en Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Hawái, Puerto Rico, Francia, India, Italia, México, Paraguay, Portugal y Venezuela. Su obra ha sido traducida a 43 idiomas y ha sido objeto de artículos monográficos, tesis de licenciatura, maestría y doctorado, ponencias, conferencias, paneles y simposios en universidades como Harvard, Federal del Paraná y Francia. Impresionante, y conste que esto es abuelo de pájaro y a grandes rasgos, abrumante. Bueno, buenas noches. Quisiera también yo continuar aportando un poquitito sobre el breve significado de su trabajo en el contexto filosófico nacional e internacional. Su obra ha sido declarada de interés educativo nacional por el Ministerio de Educación de la República del Paraguay en el 2012. Juan Manuel Marcos ha sido recibido innumerables
premios y distinciones como las de condecoración del Ministerio de Defensa, del Ministerio de la Cultura, de la Cámara de Diputados y de Senadores del Paraguay, el Premio Internacional Plural en México, la National Endowment for the Humanity Fellow del Gobierno Federal de los Estados Unidos, los premios René Dávalos de 1970 y el libro del año de 1987 en Paraguay, el doctorado honoris causa y profesorado de honor de las organizaciones internacionales y universidades como CANSA, Federal de Río de Janeiro, Nacional de Mar del Plata y UCES de Buenos Aires. Ha sido diputado, senador, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado y de la Bicameral de Educación Superior del Congreso Nacional, y el único paraguayo en ser elegido presidente del Parlamento Cultural del Mercosur. Ha sido miembro titular del Consejo Nacional de Educación y Cultura, CONEC, durante 3 años, nombrado por el presidente de la República con aprobación de ambas cámaras del Congreso Nacional. También ha sido miembro titular con voz y voto elegido por sus pares del Consejo de Universidades del Estado paraguayo, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Educación y de la Comisión Nacional de Becas, miembro del Comité Editorial y del Comité de Selección, respectivamente, por unas 20 revistas académicas y congresos universitarios internacionales, elegido por sus pares y entre ellas la revista iberoamericana, la más antigua e importante del mundo en su género. Fundador y director de la revista de estudios hispánicos, Discurso Literario de Estados Unidos, y director de la colección de estudios literarios de Editorial Orígenes de Madrid. Ha sido elegido por sus pares como presidente de la sección latinoamericana de South Central Modern Language Association y la Rocky Mountain Modern Language Association de Estados Unidos. En 2017, el Congreso de la Nación lo distinguió como maestro de las letras y las artes. En el 2021 fue elegido académico del número de la académica en la Academia Paraguaya de Lengua Española y académico correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua. Gracias, profesora Rosa. Continúo entonces. Continúo. En definitiva, hablar de una personalidad tan polifacética como la del doctor Juan Manuel Marcos es maestro, filósofo, intelectual, político, literario, artista y poeta con trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, profesora Rosa. Bueno, vamos a pasar a un momento bastante esperado, es donde ya vamos a escuchar las palabras, ¿verdad?, de los maestros. Tenemos un tiempo acotado, no obstante estamos deseosos de escuchar el retorno de nuestros miembros honoríficos. Así que bueno, sin más, profesor Fernando Telechea, te dejo en primer lugar con la palabra, te escuchamos. Pasar a ser miembro honorífico me honra, es para mí un honor enorme y un compromiso igualmente muy grande. Cuando recordaba Robert mi trayectoria, lo hacía en un apretado resumen. Menos mal que se olvidó de mencionar mis cátedras, porque tengo muchas que enseño en la Católica y en la Nacional, y también es para mí un honor enseñar en estas instituciones. Desde hace tantos años que por mis aulas han pasado enormes figuras de nuestra cultura paraguaya, tanto
tanto del mundo de las letras, del arte, de la ciencia, de la medicina, de la técnica, como de nuestra amada filosofía. Así como, por ejemplo, un botón basta de muestra, Teresa del Pilar fue alumna mía. Entonces, y muchos otros como Robert, por ejemplo, o Víctor, si se trata de Víctor Saracho. Todos pasaron por mis aulas. El saber ahora de sus alumnos, que son grandes profesores, da una satisfacción enorme y además nos da la certeza de que nos hemos dedicado a la cátedra y a la filosofía, nos hemos entregado nuestra vida para algo y para algo valioso, para formar espíritus y para formar personas, dirían los personalistas, desde el espíritu crítico. No conozco un alumno que no sea crítico. Todos lo son, hipercríticos son. Es lo que más admiro de ellos. Y eso insuflan en la mentalidad de sus alumnos, a su vez. Yo creo que se han ido distanciando cada vez más de sus maestros, porque ya ellos también son maestros hoy. Quiero recordar algo que decía Robert y me ha traído gratos recuerdos de cómo me inicié en la filosofía, porque es tan importante hablar de este tema, porque si a mí me preguntan ¿qué disciplina te gusta más? Porque yo también soy egresado de Derecho. ¿Te gusta más el Derecho? ¿Te gusta más la psicología? ¿Te gusta más la filosofía? A mí me gusta todo. El conocimiento me fascina, me apasiona. Pero la filosofía, la vis y el eros filosófico han estado en mí desde la adolescencia. Si bien es cierto que me gustan todos los saberes, la filosofía sobre todos ellos. Probablemente porque la filosofía tiene una mirada, esa mirada del búho multipoliocular que ve desde diversas perspectivas y desde diversas perspectivas en la penumbra. Y gusta de las cosas oscuras, gusta de lo fosco, de lo penumbroso. Y así he sido yo desde muy joven. Amante de lo difícil, no de la lectura fácil, de lo que hoy llamaríamos los bestsellers. Leía también lectura recreativa y era amante, cómo no, de la lectura sobre los casos, los archivos de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, o de leer los cuentos de Edgar Allan Poe, que eran en mis horas libres y en mis vacaciones lectura de rigor. Pero el encuentro con Descartes fue muy particular. Yo tenía 16 años. Leí el discurso del método y lo que más recuerdo del discurso del método es que no entendí nada. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque no me abrió precisamente el horizonte de la intelección, pero sí me despertó el asombro filosófico del que habla el estagirita Aristóteles, que es el que da impulso a la filosofía.
No retrocedí por no haberlo entendido, sino que seguí leyendo filosofía. Y luego me encontré con Arthur Schopenhauer, nada más y nada menos. El mundo como voluntad y representación. Una obra complicadísima. Y yo recuerdo que una parte yo lo tenía en una obra que resumía un capítulo del mundo como voluntad y representación, el amor, las mujeres y la muerte. Arthur Schopenhauer. Realmente una pasión. También abstruso, fosco, oscuro. Pero llenaba de sentido mi vida. He encontrado en la filosofía el sentido en términos de Viktor Frankl. El hombre es un ser en la búsqueda del sentido. Y he encontrado el sentido de mi existencia en la filosofía. Una buena parte del sentido de la existencia he encontrado en la filosofía. Luego, ¿qué pasó? Un buen día, creo que Luis ya la está hablando, pero no importa. Un buen día me encuentro con un regalo de un amigo. Mi amigo era mi profesor de latín en el Salesianito, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Mi querido colegio, hasta hoy me considero un ex salesiano. Y este amigo y profesor me obsequia la obra de Blas Pascal, Pensamientos. Pensamientos sueltos, muy parecido al estilo del Agustín de las Confesiones y al Wittgenstein del Tractatus Lógico-Philosophicus. Blas Pascal me llenó de curiosidad y de perplejidad. Qué pequeño es el hombre frente a la inmensidad del universo. Recuerdo también este pensamiento que siempre lo repito. ¿Qué es el hombre frente a la inmensidad del universo? ¿Qué es el hombre frente al cielo estrellado? Nada más que un diminuto alfeñique ontológico perdido en lo inconmensurable. Pero cuán grande es el hombre, porque el hombre es el único ser que sabe de su pequeñez. Y no solo sabe de su pequeñez, sino que es el único ser que sabe que muere. De manera que el ser del hombre consiste en ser un todo frente a la nada, una nada frente al todo y un medio entre el todo y la nada. La grandeza del universo es una grandeza ficticia porque el sol, las estrellas, los mares y los ríos nada saben de su grandeza, mientras que el hombre sabe de su pequeñez. Blas Pascal. Lo único que les puedo decir es que con el correr del tiempo releí a Descartes y en la relectura me di cuenta que muy poco había comprendido a los 16 años del pensamiento cartesiano, del discurso del método y la meditación en metafísica, pero hay algo que me quedó claro, que me despertó el amor hacia la filosofía y me despertó la perplejidad y la pasión por el conocimiento, que hasta hoy no se detiene. La búsqueda del conocimiento es para mí, como diría Karl Popper, una búsqueda sin término. Una búsqueda sin término. Soy un ávido de conocimientos y alguien que a pesar de lo mucho que lee y ha leído siempre, se siente ignorante.
siento que mi saber es tan escaso frente a lo mucho que me queda por aprender, que a veces cuando pasa un tiempo y la fatigosa tarea del tener que enseñar, de tener compromisos académicos, no me deja el espacio y el tiempo para tomar los libros que tengo apilados y que son los últimos que he adquirido y que me están esperando para que los lea. A veces cuando paso cerca de ellos, creo escucharlos decirme: profe, acordate de nosotros, te estamos esperando para que nos leas. Me siento en falta, siento que tengo que encontrar ese tiempo para leer libremente, no solo para preparar mis clases, cosa que lo hago siempre y trato en ese sentido de ser responsable. Ahora, y con la lectura que llevo a cuestas de tantos años, sigo haciéndolo y sigo preparando mis clases. Pero en lo que quiero hacer hincapié es que, hablando socráticamente, y ahora ocurre que ya le compararon a Sócrates con Brun, de manera que, hablando socráticamente y hablando también en el sentido de Brun, de José Brun, ya voy a hablar de los dos, a medida que sé, también voy adquiriendo conciencia de lo que no sé, de lo que me queda por saber. Y creo que esto es lo más fecundo y lo más fructífero que me ha dado la filosofía. El saber que no se detiene. Cuando una vez mi madre me dice, pero hijo, vos ya estudiaste tanto, estudiaste varias carreras, tenés tantos títulos, ¿por qué ya no parás? ¿Cuándo vas a parar? Mi madre quería que deje de leer, de que ya parara con la lectura. Misión imposible, imposible conmigo, imposible con mis colegas a quienes conozco y sé de la vocación que tienen, sé del amor a la filosofía que tiene Brun, que es un amigo personal con quien hemos compartido horas de deporte, hemos compartido horas en cenas en algún restaurante, conversando. Amigo personal de la mayoría de los que están siendo homenajeados hoy, por no decir de todos. Y me honra, es un enorme orgullo para mí que sean mis amigos. Yo, como ha dicho Robert, en mi obra siempre he rendido tributo, he manifestado un permanente reconocimiento al valor de la amistad. Y siempre he hecho hincapié en el amor ágape cuando recuerdo a ciertos autores que me acercan al Tratado del Amor. Quizá allí se encuentra la influencia de aquel filósofo del amor por excelencia que fue Adriano Irala Burgos. Adriano Irala Burgos no solo fue el filósofo de la filosofía existencial, no solo fue el filósofo del hombre, aquel que era un incomparable profesor de antropología filosófica y de introducción a la teoría de la ciencia, y profesor de ética que nos recordaba a Juan Cepich y a José Luis Aranguren permanentemente en sus referencias a los tratados de ética de estos señores que habían sido sus maestros. Juan Cepich en la Universidad de La Plata y José Luis Aranguren en su paso por universidades españolas, porque al final fue a anclar en la Universidad de Leuven, en Lovaina, Bélgica, el maestro Irala Burgos. Pero sobre todo,
Nunca, aunque estuviera tratando de pensar del pensamiento político, social, científico, se olvidaba de dedicar, aunque más no sea 5 minutos, al tema del amor. Y todos quedábamos maravillados. No solamente las chicas, los muchachos, todos quedábamos asombrados por esa capacidad que tenía de verbalizar, de expresar, de hacer fácil lo complejo, de llegar a las emociones. El discurso de Adriano era emotivista porque tocaba la fibra más honda de los sentimientos. En medio de todo este bagaje de ideas y de reminiscencias y de recuerdos, quiero dejar mi mensaje consistente básicamente en este relato de mi encuentro con la filosofía y de mi encuentro con mis grandes maestros, Adriano Secundino, Laureano Pelayo García, Vicente Sarubi y otros, y de la amistad que me une con todos los que esta noche están siendo homenajeados, amistad de la que me enorgullezco enormemente y espero seguir ser digno de la amistad de los mismos el resto de mi vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, por tus palabras muy emocionantes y bueno, ya nos estamos entusiasmando, ¿verdad? Nos dan muchas ganas ya de comenzar a hablar de filosofía, de comenzar a discutir, pero tenemos un tiempo acotado. Recuerden que hay un momento para que después puedan intervenir aquellos que están presentes y que quieran compartir alguna reflexión, algo, ¿verdad?, respecto de los maestros. Dejamos ahora al querido profesor José Brum. Profesor, te escuchamos. Perdón, profesor, tienes apagado el micrófono. Verifica tu micrófono, prof, por favor. Ahí Ya. estamos. Digo, voy a ser breve, porque voy a dedicarme al agradecimiento. Tengo que agradecer a Dios. Soy creyente. Si hay alguno que no es creyente, me perdona. Yo respeto mucho a los no creyentes, pero yo soy creyente, entonces le agradezco a Dios por la vida, por el entendimiento, por la inteligencia y por todo lo que me dio. Agradezco, por supuesto, a mi familia, a mis padres y a los más próximos, hijos, esposas, etc. Y agradecimiento, no sé si muy especial, pero hondo, al seminario. Yo estuve en el seminario. Que me inculcó una vida sencilla, calmada, que ayuda a pensar. Y justamente lo que está diciendo, como dijo Andino, la filosofía, la lentitud. Le debo mucho a lo que recibí en el seminario. Sería injusto si no le agradezco. A mis profesores. Tuve la suerte de tener grandes profesores, eminentes profesores. Le escuchaba no solamente con el oído, sino con la boca, con el olfato, con la vista y con todo, embobado por ellos. Y yo pensaba, si alguna vez me toca tener que dar clases, ojalá fuera como ellos. Claro, no tengo probablemente la estatura de ellos, ¿verdad? Pero me inculcó ese intento de llegar a eso, y por eso, como dijo el profesor Telechea, también leo y leo y leo y leo y me preparo, y cuanto más leo, me doy cuenta que soy más ignorante. Lo que dijo antes
profesor Robert León, mi necedad, soy un necio, que viene en latín necire, no saber, no sé. Por eso tengo que agradecerle también y mucho a los estudiantes, es decir, que fueron mis alumnos. ¿Por qué? Porque mediante ellos conozco lo que conozco. Porque como decía alguien o como dijo alguien, para entender y saber algo hay que enseñar. Entonces eso me llevó a saberlo, no sé, lo poco o lo que sé. Porque tengo que preparar, porque tengo que inculcarle algo, porque tengo que manifestarle algo, no puedo ir a no decir nada. Entonces, le agradezco, pero muchísimo, a todos ellos. Y no quiero dejar mientras la fuerza me dé, no quiero dejar esta tarea, porque me pone en contacto con la juventud, que insufla una sabia joven a una vida ya no joven. Me hace sentir estar entre ellos, hablar con ellos, participar con ellos, jugar con ellos. Me rejuvenece. Si no, a lo mejor me hubiera dejado de estar, no sé, pero lo que digo es eso. Y por supuesto, mi agradecimiento y reconocimiento a la Sociedad Paraguaya de Filosofía por esta distinción. No sé si merecida, pero es una distinción. Quiere decir que algo quedó. Yo no hice nada extraordinario. Yo hice lo que tenía que hacer y lo que me encargaron hacer. Y nada más. Pero por lo visto, algo quedó, lo cual me llena de satisfacción. Y como decía Churchill, las condecoraciones y honores nunca deben rechazarse, tampoco buscarse. Y alguien también decía, cuando percibas los aplausos de triunfos, no te olvides de las risas que provocó o que provocaron tus fracasos. Es decir, entre triunfos y fracasos, así vamos. Pero esa es la vida, precisamente. Pero es importante reflexionar sobre tanto sobre el triunfo como sobre el fracaso, o los fracasos, o las decepciones que pudo haber habido. Nosotros como maestros, como profesores, sabemos muy bien eso, que hay momentos de alegría, de satisfacción, que uno se siente que transmitió algo y que vale la pena, y otros momentos que no son tan así. Yo recojo y medito todas estas sentencias, tanto la de Churchill como también del otro que dijo que no te olvides de las risas de tus fracasos, y acepto todo este honor no buscado con humildad y confiado en que lo que todos hacemos vaya en beneficio de la sociedad paraguaya. Ahora, quiero volver un poco atrás. El seminario y la filosofía. Lo que alguien ya mencionó acerca de lo que a veces digo. El pensamiento inútil. Dice Heidegger en una de sus alocuciones en conmemoración del nacimiento de un artista, un músico, en una locución titulada, que el título Serenidad. Estamos en la época de carestía de pensamiento. Falta de pensamiento. Pero no por fracaso de la inteligencia, porque el hombre tiene esa capacidad de pensar y esa inteligencia, sino porque dedicamos
el pensamiento a otra cosa, a lo útil. Cuando se va a hacer algo, se agarra una calculadora. El pensamiento útil. El pensamiento que calcula dividendos, que calcula ganancias, que calcula intereses. El pensamiento útil. Pero ¿sabemos lo que significa todo eso que se está construyendo? Nos damos cuenta de lo que todo eso significa, de dónde salió, cómo es, cómo son las cosas, cómo hay que hacer, etcétera. Tenemos tiempo de pensar en todo eso, en aquello de lo que el hombre es capaz, de lo que es el hombre. Y normalmente a eso no nos dedicamos. El pensamiento inútil. Pero resulta que después nos quejamos. Nos quejamos. Porque estamos corriendo detrás de lo útil. Ahora voy a eso de la lentitud que también decía Andino. Estamos corriendo detrás de lo útil, de tener más, de poseer más, de alcanzar más. ¿Y para qué? Si luego de tanto correr detrás de todo eso no vas a tener tiempo de disfrutar eso, de tu familia, de lo que te gusta, de tus amistades. De tanto correr detrás de todo eso, no tenemos tiempo de disfrutar. Porque trabajar para comprar. Cuando estás comprando, no estás comprando solo con plata, estás comprando con plata, ¿sí? Pero estás comprando con horas de vida que invertiste para ganar ese dinero. Y horas de vida no se venden en el supermercado. Eso no te devuelve nadie. Eso no se compra en ningún lado. Entonces, por eso yo digo, paremos un poco. Pisemos el freno y pensemos en lo que hacemos, en cómo hacer. Incluso en el ámbito laboral, pienso que esto tiene sentido. Porque una respuesta muy rápida a una cuestión, a una necesidad, no siempre es la más adecuada. No siempre es la más conveniente. Entonces hay que parar un poco, pensar, reflexionar y luego actuar. Desde luego que toda acción humana es una reacción. Uno se lanza hacia la realidad desde el interior, pero hay que pensar para que esa salida sea la adecuada, la conveniente y la que tiene que ser, pero que enriquezca al hombre, que enriquezca al ser humano, que no se convierta simplemente en un, como dicen muchos y sabemos todos, ¿verdad? En un consumista, sino que usemos eso que tenemos, que es nuestra capacidad de pensar, de reflexionar, pero no solamente de reflexionar para ver dónde consigo más trabajo y qué comprar y qué tener, sino de reflexionar acerca de lo que significa todo eso, acerca de lo que significa ser hombre. Y darnos cuenta de que cuando estamos corriendo para trabajar más y más para comprar más, estamos gastando vida. Y la vida no se compra. Se gasta, pero no se compra. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, profesor, por tus emotivas palabras y sabias palabras. Hay mucha gente que quiere intervenir digamos, en el último momento que tenemos planificado, porque amerita todo esto un comentario, ¿verdad? De lo que dijo el profesor Fernando Telechea, el profesor José Brum, pero vamos a dar las palabras, nos estamos dando el gusto de escuchar a nuestros miembros honoríficos y le vamos a dar la palabra al profesor Juan Andrés Cardoso. Te escuchamos, profesor.
Perdón, tu micrófono está muteado. Si puedes ajustarlo. Ahora, Ahora. Ok. Te escuchamos, profesor. agradezco a la Sociedad Paraguaya de Filosofía esta distinción y particularmente a Cristian Andino por la referencia a mi persona. La filosofía nos invita a la reflexión siempre. Reflexión sobre nuestra realidad, puesto que si no reflexionamos sobre lo real, estaríamos cayendo en aquello que seguramente a partir del siglo XIX la filosofía precisamente ha superado, la metafísica. Y el cuestionamiento a la sociedad en que vivimos es un factor fundamental del pensar filosófico, puesto que nuestra tarea significa cuestionar la realidad, puesto que vivimos en un mundo injusto, injusto porque la desigualdad es enorme y porque la pobreza nos quiere. Entonces, pensar filosóficamente no es eludir la realidad. La actitud prefilosófica y precientífica es la cultura que reina en el Paraguay. Esa cultura es la que hay que combatir. Si hay una sociedad paraguaya de filosofía, hay que fundar el pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico que supera la iseidad. El yo consigo mismo no basta. Sé que soy un ser para la muerte, pero antes que nada, sé también que somos seres históricos. Y solo hacemos filosofía para cambiar el mundo. Interpretar solamente no sirve. Describir tampoco. Y nosotros, los latinoamericanos, y suelo repetir en los congresos de filosofía, somos hábiles para describir, pero muy pobre para pensar lógicamente. Nuestra estructura mental está hecha para narrar, pero todavía el camino del pensar está lejos de nosotros, a menos que estos jóvenes que están trabajando en filosofía hoy tomen el camino de estar incordiando a la propia sociedad en la que vivimos para que de alguna manera podamos forjar con la sociedad, con el pueblo, con la masa. A esa palabra yo no le tengo miedo. En absoluto. Pues los trabajadores son los obreros del mundo y son los que construyen el mundo. Y nosotros en el pensar podríamos otear el horizonte por donde va la historia. Y al poder echar una luz, aunque sea sobre el presente, para modificar el pasado y construir un futuro diferente, tenemos que llegar al pensamiento crítico, que es fundamental. Y ese pensamiento crítico no puede ser sino el que se eleva precisamente al concepto, puesto que las ideas que perduran son aquellos conceptos que reflejan efectivamente la realidad social, no otra realidad. Eso es fundamental. Solo quiero dejar este mensaje y decir que yo no me siento maestro. No lo sentí como maestro a Pelayo García, a Adriano ni a Juan Santiago Dávalo. Con ellos ya, a pesar de mi juventud, polemizaba. Y lo mismo quiero que Robert, Cristian
Charles Quevedo lo está haciendo ya de manera extraordinaria, sean autores que cuestionen a quienes nos dejan un legado donde no hay la posibilidad de disrupción histórica. Y una filosofía que no sea capaz de realizar un proyecto histórico de transformación, de revolución, no sirve. Es todo mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Andrés Cardoso. Bueno, les quiero avisar de que estamos con algunos cortes de luz en algunos sectores de Asunción, así que de pronto, ¿verdad? Vamos a tener algunos problemas técnicos, tal vez. Así que inmediatamente quiero pasar la palabra al distinguido doctor Juan Manuel Marcos. Doctor, te escuchamos. Muchas gracias. Acepto y agradezco el nombramiento de miembro honorífico de la Sociedad Paraguaya de Filosofía. Es un honor hacerlo en compañía de tan distinguidos intelectuales como los profesores José Brun, Juan Andrés Cardoso y Fernando Telechea Yampey, que hicieron uso de la palabra, y también el profesor Anselmo Ayala, que no lo hizo por motivos de salud. Recuerdo con emoción y gratitud en este momento a mis maestros de licenciatura de la Universidad Nacional de Asunción, Carlos Álvarez, Gladys Solano López, Adriano Irala Burgos y Laureano Pelayo García. Y a mis maestros de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, Alfonso López Quintás, mi director de la disertación, José Luis Aranguren y Lucrecio Pérez Blanco. También John Beverly Pittsford, Roberto González Echevarría en Yale y Louis Tyler en Harvard. Como fundador y director de la revista de humanidades Discurso Literario, creada en 1983, hace ya bastante tiempo, en la Universidad de Oklahoma State, y que actualmente se publica en la Universidad del Norte, ofrezco a la Sociedad Paraguaya de Filosofía una amplia sección permanente de filosofía para publicar valiosos artículos y reseñas de todos sus miembros. Del consejo editorial de esta revista han formado parte los filósofos Claude Lévi-Strauss del Collège de France, Hans-Georg Gadamer de la Universidad de Heidelberg y Jacques Derrida de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Esta sección se puede convertir con el tiempo en un suplemento de publicación regular. Formulo mis mejores votos y augurios a la Sociedad Paraguaya de Filosofía en estos momentos históricos de nuestro país que tanto necesita la reflexión serena, la inteligencia iluminadora y el pensamiento creador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. También agradecemos, ¿verdad?, tu ofrecimiento, la oportunidad de pensar, la oportunidad de escribir, que poco a poco, ¿verdad?, estamos siguiendo también la ruta de estos grandes maestros y tratamos de hacer ese esfuerzo. Bien, no puede estar presente el profesor Anselmo Ayala, pero el profesor Luis Ayala junto a Robert León han hecho un trabajo y me gustaría pedirte, Luis, si estás por ahí, que nos dieras una pequeña reseña del trabajo, del reencuentro, o si no, Robert, a modo, ¿verdad?, de que nos cuenten un poco. Bien. Si no está Luis, Robert, te cedo la palabra. Por favor, algo breve respecto al trabajo que están haciendo con el profesor Anselmo Ayala. Y hace unos días visitamos al profesor que está en una instalación del Hospital Español. Lo visitamos, hablamos con él, nos dijo que estaba viendo la posibilidad de saber dónde está su biblioteca porque había perdido el rastro de su biblioteca, ¿verdad? Con
la situación delicada en la que estaba viviendo, pero el profesor está anímicamente muy bien, con mucho sentido del humor, digamos, también intelectualmente lúcido, pero la situación de salud, bueno, no le permitió estar hoy con nosotros. Y lo que pensamos con el profesor Luis Ayala es seguir con el profesor Anselmo a ver si podemos ver dónde está su biblioteca. También nos dijo que hay un libro que no sabía dónde quedó y algunas otras cuestiones. Y en ese tipo de situaciones estamos con Anselmo, pero estamos muy contentos porque el profesor está bien, digamos, está lúcido y eso nos da mucha alegría. Perfecto, muchas gracias, Robert. Un trabajo muy importante, ¿verdad? De rescate, de agrupar las cosas que el profesor escribió. Y bueno, eso también es una de las líneas de la Sociedad Paraguaya de Filosofía. Pues bien, llegamos al último momento. Yo sé que muchos quieren hablar y de hecho algunos se anotaron ya previamente. Vamos a comenzar escuchando a Manu Silvero. Manu, si estás por ahí, por favor, ¿nos puedes dar tu retorno? Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me copian? Se escucha muy bien, sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, pido disculpas porque estamos con corte de energía y entonces voy a tener que evitar la cámara por cuestiones obvias. Entonces, dicho esto, quiero hacer llegar mis felicitaciones a los queridos profesores homenajeados esta noche, al profesor José Brun, al profesor Juan Andrés Cardoso, al profesor Fernando Telechea Yampey, al profesor Juan Manuel Marcos y al querido profesor Anselmo Ayala, que por razones que ustedes ya han mencionado, no pudo asistir con nosotros esta noche, pero lo tenemos muy presente. Dicho esto, quiero nada más agradecer y reconocer el gran valor de contar con buenos maestros en la academia. Probablemente una de las cuestiones fundamentales que hace posible que el conocimiento perviva en la sociedad es gracias, por un lado, a la generación de nuevos conocimientos y por el otro lado, gracias a la entrega, al cariño y a la convicción que tienen los maestros de hacernos llegar también el conocimiento de las otras generaciones para que nosotros podamos de manera crítica recrearlos, tratar de seguir adelante y reencantar nuestro mundo. Quiero agradecer al mismo tiempo a estos grandes maestros la posibilidad que nos han brindado siempre para poder expresarnos libremente. Este es un país donde durante mucho tiempo se ha querido acallar las voces críticas, se ha querido acallar el pensamiento alternativo y todavía hay grupos que se organizan para hacerlo, todavía hay grupos contrarios al pensamiento democrático y cada uno de estos maestros a quienes he citado son ejemplos claros de la defensa de la libertad, de la defensa del pensamiento. Eso agradecemos como generación. Y al mismo tiempo quiero agradecer el gran amor que nos han inculcado hacia la lectura. No hay posibilidad de tener un Estado social de derecho en ausencia de conceptos. No hay posibilidad de entender la república y mucho menos la democracia en ausencia de conceptos filosóficos. Y cada uno de ellos han otorgado los elementos para entender, para poder construir una sociedad mejor. Y nosotros como una generación que hemos pasado por las aulas y hemos conocido el magisterio de cada uno de ellos, hoy le decimos muchísimas gracias. Gracias por ese gran trabajo, gracias por ese esfuerzo, gracias por legarnos la posibilidad de seguir creyendo en un Paraguay mejor, en un Paraguay hoy día gobernado por la narcopolítica. Pero aún así, y a pesar de todo, yo estoy seguro que el pensamiento, las buenas acciones y los buenos ciudadanos refundarán la República más tarde o más temprano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Manu, por tus palabras. Excelente, ¿verdad? Este llamado, sobre todo a la conciencia, a la construcción del Paraguay. Pues bien, tenemos enseguida, les cuento que le vamos a dar la palabra a Gabriel Insaurralde, a Eduardo Quintana, a Patricia Muñoz desde Chile, tengo entendido, que también nos pidió la palabra. Pero antes de ello, me ha pedido Luis Ayala que escuchemos con bastante atención un audio respecto, ¿verdad? Perdón, quiero decir un audio de el profesor Anselmo Ayala. Así que Luis, ¿qué te parece si lo pones, verdad? Nos hace un breve contexto y escuchamos. Ok. Bueno, es para que su voz y de alguna forma a través de este audio esté presente el profe Anselmo. Ya viví mucho y ya tengo que estar conforme con todo lo que se hizo. En algún momento de mi vida fui útil a cierta gente. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó perfecto. Perfecto. Es todo, es todo. Sí. Grande, Palabras muy Anselmo. emotivas, ¿verdad? A pesar de lo breve. Bueno, vamos a dejar la palabra al rector del ISEF, el doctor Gabriel Insaurralde. Te escuchamos, País. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias por las presentaciones que los homenajeados lo han presentado. Realmente es una fiesta filosófica la que estamos teniendo y como una transmisión también del legado de 2 generaciones o de 3 generaciones que nos pasan la antorcha, ¿verdad? Para seguir en este quehacer tan noble que es el de pensar. Y también, como muy bien lo señalaron, ¿verdad? La ausencia que tenemos en nuestro país de pensamiento y tenemos que un poco apretar el acelerador para ponernos un poco como al nivel de los otros países. Necesitamos, como decía el profesor Brum, mucho pensamiento. Necesitamos producir. Yo creo que para eso es importante la fenomenología, es decir, describir lo que nos pasa. Y describiendo lo que nos pasa, ahí nos daremos cuenta dónde estamos situados para desde ahí plantear un pensamiento que sea transformador. Y hago plausible las cosas que, en fin, lo que han dicho, y pienso que esta sociedad paraguaya de filosofía puede ser el puntal para esta transformación y para esta sensibilización que queremos hacer a partir de la filosofía. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, País, por tus palabras. Es eso, ¿verdad? Un poco exactamente lo que tú dices, aglutinar, nuclear y poder conducir el pensamiento, reconducirlo, rescatarlo. Así que bueno, en esa labor estamos. Bien, nos pidió la palabra el director de Ciencias del Sur, Edu Quintana, en su calidad de egresado, pero ya tesista, ¿verdad? Y bueno, de escritor, divulgador científico, y bueno, sobre todo que ha llevado al Paraguay, ¿verdad?, a cruzar las fronteras con Ciencias del Sur. Te escuchamos, Edu Quintana. Gracias, César. Cuando hablamos de filosofía, hablamos de amplitud y universalidad, algo de lo cual muchos nos dicen que los paraguayos carecemos. Sin embargo, podemos darnos cuenta que a veces pecamos de replicar esas ideas, incluso prejuicios, ¿verdad? Que ya tenemos que dejar de lado fuera dentro de la academia, porque en Paraguay hubo y hay filósofos. 3 de los 5 homenajeados aquí fueron mis profesores, pero conozco, trabajé directa o indirectamente con los 5,
Del profesor Ayala podemos rescatar la amplitud y profundidad de sus reflexiones en las clases y sobre todo la capacidad para adaptarse a las tendencias filosóficas en boga, sean estas académicas o filosofías pop. Del profesor Brun, la paciencia y sobre todo la pedagogía reflexiva y consolidada para que entendamos los fundamentos principales de las fronteras entre la filosofía y la teología o incluso la religión, y así contar con un conocimiento mucho más profundo. De Juan Andrés Cardoso rescatamos sobre todo su trabajo de divulgación, obviamente en los medios de comunicación, pero sobre todo la preponderancia del pensamiento científico y crítico para nuestro país en su obra. Considero a La Razón como la alternativa histórica, la inauguración oficial del pensamiento científico académico en el Paraguay. Mientras que de Juan Manuel Marcos podemos destacar su rol multifacético, de su paso por la literatura, la filosofía, la política y también la educación superior. A él lo conocí por el periodismo político en un primer momento y después tuvimos una cercanía con el periodismo científico. Bueno, sin dudas, también el profesor Fernando Telechea, que para mí, modestia aparte, creo que es uno de los más destacados, no solamente de todas las generaciones, sino en general del pensamiento paraguayo, porque dio unos pasos más en esta tarea del filosofar, ya que no se limitó solamente a investigar el conocimiento, la filosofía y la ciencia y la tecnología, sino que también ofreció sus propias ideas sobre el progreso mismo de la filosofía. Y en este aspecto destacó en la epistemología y, si se quiere, específicamente en la epistemología de la psicología. La filosofía como reflexión sobre el hombre y la ciencia es clave para entender la filosofía paraguaya contemporánea. Mario Bunge, que nos dejó hace ya un par de años, decía que no creía en estas filosofías eternas, perennes, sino que la filosofía se hace permanentemente, que es una construcción que no para, una construcción continua. Y en estos 5 homenajeados maestros muy destacados en sus áreas, todavía vemos ese cimiento del edificio que es el pensamiento en el Paraguay, una actividad que nos permite a los paraguayos y a las paraguayas acercarnos a la universalidad o la globalidad de nuestra especie. Quería felicitar nada más, César y compañeros, a la Sociedad Paraguaya de Filosofía por reconocer a estas mentes y permitir que las nuevas generaciones también de filósofas y filósofas tengan modelos consolidados para incursionar en la filosofía y para que de esa manera, desde esta parte de Sudamérica, mostremos que también hubo y también hay pensamiento filosófico en el Paraguay. Gracias. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Bien, vamos a escuchar a continuación a Patricia, que nos pide la palabra, y también, ¿verdad?, al profesor Neri Peña, que es decano de la Facultad de Humanidades de la UniNorte. Patricia, te escuchamos en primer lugar. Buenas noches, mi nombre, como dijo usted, soy Patricia Muñoz. Yo pasé por las aulas en los años 90. El profesor Telechea y el profesor Brun fueron mis profesores y calaron muy hondo en mi pensamiento. Telechea me enseñó el tema de epistemología, Pascal, y ahí aprendí a aceptar la pequeñez del hombre y a su vez su grandeza, que uno puede lograr grandes cambios con la filosofía latinoamericana, que somos seres pensantes y que podemos dar un cambio en lo social y en el pensamiento, cambiar una estructura. Con el profe Brum, la Teodicea me quedó muy bien y lo que me ayudó a sobrellevar mi fe con la ciencia, a través de también la filosofía natural y la filosofía cristiana. A pesar de que a lo mejor ellos no se van a acordar de mí, pero calaron muy bien en mi forma, tanto es así. Bueno, yo egresé de la filosofía y por diferentes motivos tuve que emigrar de Paraguay. Yo soy chilena, pero me crié allá y aprendí a amar el saber el pensamiento, la crítica. Y acá en Chile, ¿qué es lo que hago? Nada que ver con la filosofía. Ingeniería logística. Trabajo en eso y ¿qué es lo que me ha ayudado? La filosofía fue mi primera carrera y lo que me ayudó a no dar dando botes, porque cuando uno no sabe lo que quiere hacer,
yo preferí meterme a la madre, o sea, ir al saber madre. Y estudié producción, o sea, totalmente ajeno a lo que me enseñaron ustedes, pero me hace ser feliz. Soy una persona crítica, mantengo una amistad con la doctora Teresa Ríos, que ella vino a hacer su doctorado acá y nos reuníamos acá. Y agradecerles a ustedes la actitud respetuosa, crítica, porque hay veces que no hacen falta decir a alguien que es un tarado, sino que con unas pocas palabras elegantes uno puede llegar y decir, difiero de ti, pero eres tonto. ¿Ah? Elegantemente y como dama, por supuesto, no pasando a llevar y hacerle entender al otro que se puede llegar a formar un mundo mejor, no ese de las palabras bonitas y el que le enseñamos a los niños, sino con un pensamiento. Y la ingeniería ayuda a optimizar los recursos. Y créanme que el recurso que yo siempre busco optimizar es el recurso humano, dándole la prioridad, porque las personas son fundamentales para llevar una cadena de suministro, una cadena logística que funcione bien, desde una orden de compra hasta que esté puesto el producto en las manos, ¿sí? Y hoy en día que estamos en una sociedad que cosifica a las personas, donde el profe Brun dijo que se persigue la utilidad monetaria, tan enseñada en el siglo pasado, pero la actitud crítica que hoy en día en vuestro país y en el mío está queriendo buscar grandes cambios, y es ahí donde nosotros entramos. Y esa visión global me la enseñaron ustedes. Muy agradecida. Eso. Muchas gracias, Patricia, por tus palabras. Y bueno, escuchamos al decano de Humanidades de la UniNorte, el profesor Neri Peña. Te escuchamos, profesor. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Paraguaya de Filosofía. Felicidades a los nuevos miembros honoríficos, a los profesores Fernando Telechea, José Brun, Anselmo Ayala, Juan Andrés Cardoso y a mi maestro Juan Manuel Marcos. Mi historia con Juan Manuel Marcos se inicia hace más de 20 años atrás en las aulas de la carrera de periodismo en UniNorte. Fue mi profesor de filosofía. Yo debo confesar, soy hijo de la dictadura. Mi familia estuvo en una posición acomodada en la dictadura. En el primer día de clases, él nos habló de la importancia de las humanidades. Comenzó a demostrarnos con ejemplos cómo valorar al ser humano y cómo sin las humanidades y sin el pensamiento crítico uno es esclavo. En realidad me costó entender. Recuerdo que me había dejado un libro de regalo y un material discográfico de Beethoven de una sinfonía, de una obra innovadora que era su tercera sinfonía. Después me explicó por qué. Para mí, la primera vez que escuchaba a Beethoven en una sinfonía completa, y me dijo el profesor Marcos, Beethoven había escrito esta sinfonía para Napoleón. Y en un momento dado dijo, Beethoven no es más que un hombre como los demás, y ahora pisará todos los derechos humanos con su ambición y solo pensará en elevarse por encima de los demás hasta convertirse en un tirano. Ahí aprendí lo que es la tiranía. Juan Manuel Marcos tiene 6 libros fundamentales, todo producto de muchos años de reflexión y reescritura.
Ha sido reconocido por cientos de críticos de los 5 continentes como el más digno heredero de Roa Bastos y el nuevo gigante de la literatura de Paraguay. Sus ensayos de Roa Bastos, precursor del Postboom, México, Premio Internacional Plural de Ensayo en 1983, de García Márquez al Postboom, Madrid 1986, postularon una radical renovación de la crítica latinoamericana con el concepto de postboom y la introducción de categorías bakhtinianas como el dialoguismo y la carnavalización. Su monumental novela El invierno de Gunther, libro prohibido por la dictadura, premio del libro del año 1987, reescrita 10 veces entre 13 años, con ediciones en Asunción, Bilbao, Buenos Aires, La Habana, Madrid y Montevideo, traducida a 43 idiomas, ha servido de inspiración a las nuevas generaciones de narradores paraguayos y latinoamericanos con su poderosa polifonía poética y su denuncia de la fuerza bruta contra la mujer y los desvalidos. Él me enseñó a amar la literatura, me enseñó a amar la filosofía y me enseñó que solamente los seres buenos pueden creer y pueden crear. Sobre todas las cosas, me dijo que hay que seguir apostando a pesar de que uno reciba látigos. Sus 3 libros de poesías, Poemas, Premio René Dávalos 1970, Poemas y Canciones 1986 y La Víspera Encendida 2018, todos ellos también traducidos a varias lenguas, proponen una voz depurada, con un dominio total de la palabra, comprometida con toda su vida con el amor y la libertad. Dicha obra, junto con sus letras musicalizadas por los principales compositores populares del nuevo cancionero, hace de mi maestro, de Juan Manuel Marcos, el más importante poeta paraguayo de los últimos 50 años. Para un alumno que nunca en su vida ha escuchado la ópera, ha oído hablar de la filosofía, fue una experiencia algo rara que el rector de su universidad y profesor le invita a ir a la ópera. Fuimos varios compañeros. Para nosotros en aquel tiempo era un grito que no íbamos a entender. Era gente gritando en un escenario incomprensible. Hasta que escuchamos y asistimos por primera vez en nuestra vida a una función de la ópera de Uninorte. Hoy eso nos ayudó a comprender lo hermoso de la filosofía, lo hermoso de la humanidad en sí y de lo importante de tener conocimiento. Una de mis compañeras ahora es la directora del diario, de la página, de la revista dominical del diario ABC Color, y el otro es director de prensa del IPS. Nos cambió la vida y un verdadero maestro abre la mente del estudiante. Y él nos decía, duden hasta de lo que yo les estoy enseñando. Entonces, hoy me siento tan orgulloso y agradezco a la Sociedad Paraguaya de Filosofía por darle ese lugar a mi maestro y al maestro de muchos periodistas. Además, ya hablaron de toda su carrera. Este año ingresó a la Academia Paraguaya de la Lengua Española como miembro de número. Pero también este año para nosotros, sus estudiantes, sus hijos, es un año muy especial, porque cumple 50 años ininterrumpidos de enseñanza en el aula. Así que, mi querido maestro, felicidades y reitero mi agradecimiento a la Sociedad Paraguaya de Filosofía. Gracias. Muchas gracias, profesor Peña. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, estamos llegando a la finalización de esta ceremonia, esta sencilla pero emotiva ceremonia de investidura de nuestros honoríficos. El profesor Telechea sin duda tuvo problemas, estamos con problemas de clima en algunos sectores y no pudo acompañarnos hasta el final. Pues bien,
No me queda más que agradecer a nombre de la Sociedad Paraguaya de Filosofía, y este es el momento del vino de honor que van a tener que autogestionar por razones obvias, ¿verdad? Estamos desde una plataforma, así que los invito a que hagan una celebración, que tengan este momento, ¿verdad? Que antes podíamos compartir, digamos, en vivo, en presencia, pero ahora, desde cada casa, desde cada individualidad, tenemos este momento de brindis. Muchas gracias, Juan Andrés, muchas gracias, Juan Manuel Marcos, muchas gracias, José Brun, Fernando Telechea, a todos los que intervinieron. Nuestra vicepresidenta tuvo problemas, ¿verdad? En este caso de conectividad por el clima. Y muchas gracias, Cristian, Robert, Manu, Luis. Y bueno, estamos esperando no solamente, ¿verdad? Por así decirlo, esta acción de ingreso de nuestros miembros honoríficos, sino que también, por supuesto, su acción en el pensar y en lo que viene a futuro y en lo que pueda planificar la Sociedad Paraguaya de Filosofía. Muchas gracias a todos y nos despedimos hasta otra actividad. César, sí, recordar que tenemos unos pergaminos para los socios honoríficos que los vamos a hacer llegar. Sí, perdón. Muchas gracias, Cristian. Justamente como lo decía Cristian, tenemos un pergamino que es, bueno, una muestra, ¿verdad? Impresa, un pequeño registro de este momento. Pues bien, creo que Eduardo Quintana levantó la mano, si no me equivoco. Si es que no se me queda nada más en el tapete, entonces ahora sí me despido. Muchas gracias por vuestra presencia. Excelente, muchísimas gracias y muy buenas noches para todas y todos. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches, felicidades. Muchas gracias. Perdón. Buenas noches, muchas gracias. Me quedé sin luz, estoy a oscura total acá en la Facultad de Posgrado. Mil disculpas. Excelente, me emocioné muchísimo con todo. Patricia, qué gusto escucharte desde Chile. Profesor Neri, qué impresionante tus palabras. Cada uno, no sé, en la oscuridad no se imagina en mi cara lo que es. Bueno, un abrazo a todos y vamos a seguir en comunicación. Felicidades a los nuevos miembros honoríficos, mi respeto y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias a todos, gracias.